paz sea con vosotros. Recluidos en nuestras casas, seguimos castigados, castigados, todos. Sí, porque nos lo estamos pasando bien, ¿verdad? Esto hay quien lo está pasando de una manera, hay quien lo está pasando de otra, pero no creo que al mundo que está sufriendo estas medidas, y sobre todo yo me voy a centrar en España, en mi patria. Yo creo que a los españoles, pues esto no le está sentando nada bien. Es muy desagradable tener que estar como estamos ya desde hace más de un mes. Se dice pronto, ¿eh? La situación es muy extraña. No sé, no sé la sensación que tenéis vosotros. Al principio parecía una pesadilla. No sé si todavía hay quien lo sigue pensando, que es una pesadilla. Pero lo que está claro es que es real y que nos ha tocado vivir. Yo personalmente estoy, bueno, tengo una visión que me da, en momentos del día me da cierta tranquilidad por medio por medio de mi fe. No quiero ni imaginarme lo que tiene que ser vivir esto desde un ángulo de una persona sin fe. No me lo quiero ni imaginar porque si ya para las personas de fe resulta complicado, para los que tenemos una visión trascendente y como es mi caso, y estoy seguro de que el de muchas personas más, nuestra visión va más allá de ver esta pandemia como algo que ha sucedido, que ha salido por casualidad. No, yo desde luego no tengo desde el principio no tengo esa visión, ni tengo esa comprensión de la situación. Yo personalmente tengo que decir que cada día que pasa en este confinamiento, aunque podamos vislumbrar quizás que esto va menguando, yo la sensación que tengo en estos momentos es de una gran tristeza por muchas cosas, pero yo particularmente y personalmente estoy triste por la actitud que ha tomado, que está tomando la Iglesia. Hablo de mi país, hablo de mi patria, de España. No me siento, no me siento en ningún momento me siento respaldado por la Iglesia. O sea, la Iglesia es como si hubiera desaparecido de repente y no siento el calor que sí he sentido pues en otros momentos de mi vida, ¿no? Cuando ha pasado algo difícil, ¿no? En mi vida siempre la iglesia siempre había sido un apoyo. Por ejemplo, cuando mi padre falleció, por ejemplo, pues tengo que reconocer que sin la iglesia, sin el apoyo de la iglesia en esos momentos, pues no hubiera pasado esa prueba tal como la pasé. O por ejemplo, cuando mi mujer tuvo una enfermedad muy difícil, en esos momentos también
apoyarme en Dios, en mi fe, pero sobre todo sentir el calor y el respaldo de la Iglesia fue muy importante, fue muy importante. Y ahora, en esta pandemia, que no me gusta la palabra, no sé, hay algo, es una cosa que me cuesta trabajo de pronunciarlo, ¿no? Pandemia. Esta enfermedad, esta peste que ha caído sobre nosotros, que parece que nos amenaza a todos, pues me tiene así, ¿no? Me tiene desolado en el sentido de sentir muy lejana a la iglesia. Yo sé que ellos están, cuando digo ellos me refiero a los que están más cercanos a la vida de las parroquias, ¿no? Sacerdotes, yo sé que ellos estarán, sin duda, estarán trabajando mucho y entregándose mucho por los más necesitados y haciendo muchas cosas. Y doy gracias a Dios por ello, pero la sensación que yo tengo, personal, es de tristeza y de abandono, ¿no? Para mí la iglesia en este momento se ha interrumpido, o sea, no. Y lo que es peor, en mi situación, tengo una sensación de que cuando todo esto pase, porque tengo la fe y la esperanza de que todo esto pasará, me va a costar mucho trabajo cuando regresemos, cuando retomemos la actividad, digamos, normal, me va a costar mucho trabajo de, ¿cómo diría yo? Sobre todo la credibilidad, el recibir una credibilidad de parte de la Iglesia, me va a ser difícil. No puedo decir que no los vaya a perdonar por lo que está sucediendo, ¿no? Pero me va a costar, humanamente me va a costar asumir y aceptar algunas palabras, algunas predicaciones quizás, incluso que tienen que ver con la doctrina de la Iglesia, aunque yo no tengo ninguna duda y no me he movido ni un milímetro de mi fe. Sigo creyendo en lo mismo que creía. Y cuando digo en el credo, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Eso trasciende todo lo temporal, todo lo visible. Eso es mucho más grande que lo que pueden ver nuestros ojos o percibir nuestros sentidos, ¿no? Creer en la Iglesia es creer en que la doctrina, la enseñanza de la Iglesia es verdaderamente la enseñanza y la doctrina de su Maestro y Fundador, Jesucristo, transmitida a lo largo de los siglos. De modo que me va a costar mucho, como ya digo, presiento que no va a ser fácil. Igual que no va a ser fácil la salida a la calle, para muchos. Esto tiene que ver con el plano psicológico de muchas personas que no estaban preparadas, no están preparadas para esto que está ocurriendo psicológicamente, para llevar esta vida de enclaustramiento. No todo el mundo está preparado para llevar ese tipo de vida y esto va a pasar una factura muy grande a muchas personas. Y ya digo, yo mismo pues veo que mi vuelta a la normalidad, pues no sé cómo, es una incógnita, ¿no? No sé cómo va a ser. Yo sí estoy más acostumbrado a esta situación de vivir más de puertas hacia adentro, pero aún así esto ha sido, como dirían los jóvenes, los más jóvenes, esto ha sido una pasada, ¿no?
Entonces, vamos a ver lo que pasa. Pero lo que tengo muy claro es que tengo un gran dolor en el corazón por la actitud que ha tomado la Iglesia, mm, en la cual personalmente no he visto, no he visto una actitud de fe, he visto más bien una actitud de que lo natural, la ciencia, lo que dice un gobierno, pues se ha puesto por encima de todo en lo que creíamos y todo lo que practicábamos, ¿no? Nuestra religión, nuestra fe. Tantos domingos sin poder celebrar la Eucaristía, ¿no? Para personas que no la valoran o que no la valoraban, supongo que esto no les habrá añadido nada en especial, pero no todas las personas desvaloraban la Eucaristía, ¿no? Hay personas que cambian la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25 de este capítulo 1 de la carta a los romanos. Personas que cambian la verdad por la mentira. Y dice el versículo 27, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. ¿Ven? Es que es palabra de Dios. Y no es para asustarse esto. Debemos dar gracias a Dios tantas veces que hemos hablado y que hemos dicho y que ¿quién no ha pensado en algún momento de su vida qué injusto es esto? Me gustaría ver que se hiciera justicia en esto, en aquello. No, pues con Dios pasa lo mismo. Y está escrito además para nuestra tranquilidad. Cuando dice la palabra que las personas que hacen estas cosas reciben el pago merecido de su extravío, no está hablando del más allá, que también hay un pago merecido por el extravío en el más allá. Pero ahora, en este momento, cuando la persona está viva, sería injusto que pudiéramos hacer lo que nos diera la gana sin recibir un pago por nuestros errores y más que errores por nuestras maldades, si es que cometemos maldades. Desde luego la palabra de Dios nos lo deja muy claro. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres. Escuchan a San Pablo en este momento, somos nosotros también en este tiempo, en el siglo XXI. No sabe exactamente de qué está hablando todavía el apóstol, pues en el mismo capítulo 1, pues dice algunas de las cosas que hacen que la ira de Dios se revele desde el cielo contra los hombres. Por ejemplo, versículo 29. A Dios no le agrada la injusticia, ni la perversidad, ni la codicia, ni la maldad, ni la envidia, ni los homicidios, ni las contiendas, ni los engaños,
ni las difamaciones malignas. No le agradan los enemigos suyos, los que se oponen a él y se vuelven contra él para tratar de destruir la fe. No le agrada a Dios tampoco los que ultrajan, los altaneros, los fanfarrones, los que son ingeniosos para idear cosas malas, los rebeldes, en fin. Pueden leerlo ustedes, yo insisto, más que lo diga yo, si tienen en su interior un deseo de conocer qué es lo que piensa el corazón de Dios, la mente de Dios, vayan a la palabra. Carta a los Romanos, por ejemplo, capítulo 1. Y, y después de leer este capítulo 1, simplemente, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, donde dice tan claramente las consecuencias de nuestros actos, alguien podrá todavía decir, bueno, esto a lo mejor es que lo dice ahí, pero ya no lo dice en ningún otro sitio del Nuevo Testamento, porque a mí me han enseñado que esto del castigo y todo esto son inventos y son cosas del pasado. Y no, pues no. Siento ser aguafiestas en este caso también, pero no es así. No es así. Por supuesto que debemos de predicar y enseñar a los demás el amor de Dios. Y hemos tenido en esta Semana Santa, hemos tenido la prueba de las pruebas del amor de Dios en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prueba de las pruebas de que Dios nos ama. Que precisamente, lo dice el profeta Isaías, por nuestros pecados, Cristo ha recibido en sí el castigo por nuestras culpas. El castigo por nuestras culpas. O sea, ahí vemos la magnitud. En la magnitud de la pasión de Cristo vemos la importancia de las consecuencias de los pecados de los hombres. Cómo Jesús se echa sobre sí mismo, con la permisión de Dios Padre, se echa sobre sí mismo nuestras culpas por el pecado. Pero aquí no estamos hablando de las culpas del pecado. Aquí estamos hablando de las vidas impenitentes, es decir, de los seres humanos que se niegan a convertirse a Dios, de esas personas que se han vuelto la espalda totalmente a Dios, de esas personas que incluso estando dentro de la iglesia prefieren vivir una vida doble. Y en definitiva, todos estamos llamados a lo mismo. Por eso digo que no es que lo diga San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los romanos, es que está escrito en toda la Biblia. Si avanzamos en la carta a los romanos y nos vamos al capítulo 2, en el versículo 5, dice lo siguiente: por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, a los indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera.
Y el versículo 9 dice algo más. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal. Tribulación y angustia. Y yo pregunto, en este estado en el que estamos, ¿acaso los sentimientos que tenemos algunas veces no puedan ser de tribulación y angustia? ¿No se asemejan bastante a esto? ¿Es que acaso alguien de los que me escucháis puede pensar que lo que estamos pasando todos, en menor, mayor medida, es un premio? O dicho de otro modo, ¿alguien todavía puede decir con total certeza y después de leer la palabra de Dios que lo que está sucediendo no es un castigo? Entonces, si no es un castigo, esta sensación que tenemos de opresión, de falta de libertad por el confinamiento, este, este, este estado en el que se nos ha obligado a cambiar nuestra vida radicalmente, como cuando el padre le da una lección a su hijo y le dice, ahora vas a hacer esto porque sí. Hasta ahora había tenido paciencia contigo y te había dado oportunidad a que rectificaras desde otro ángulo, desde otra óptica, pero ahora no, ahora lo tienes que hacer porque sí, porque te amo, y como te amo no quiero que te destruyas. Y entonces llega el palo. Y yo creo, honestamente, creo que estamos en eso, estamos en el palo, estamos, como dice San Pablo, estamos en la ira, estamos en la tribulación y en la angustia. ¿Cuántos salmos? Todos los días, cuando se rezan laudes, se rezan vísperas, los salmos están llenos de palabras. Es que las palabras que dicen los salmos no son verdad. ¿O qué hacemos cuando leemos en la iglesia a un profeta y decimos palabra de Dios y está diciendo cosas muy duras? Es que eso no es palabra de Dios. Por último, señalar lo que puede ser perfectamente un error de concepción, ¿no? Cuando alguien piensa en que verdaderamente, como dice el credo y como dice nuestra fe, ¿no? Tenemos un dogma de fe muy claro, ¿no? Que dice que existe un estado que se llama el infierno eterno, del cual hablaba y habló frecuentemente nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. No es una cosa que haya venido después, ni se hayan inventado los curas, no, no, no. Está en la Biblia también, está en las palabras de Jesús. Digo que puede haber un error cuando pensamos que, o tenemos tendencia a pensar que ya cuando llegue la muerte habrá un juicio, efectivamente lo habrá para cada uno de nosotros, en el que responderemos cada uno de nuestras obras. Y eso es cierto. Pero la Biblia, la palabra de Dios también nos muestra que no necesariamente el juicio de Dios, que una cosa hay que distinguir entre el juicio final y los juicios de Dios durante nuestra vida. Cuando nos desviamos del camino, en ese momento puede llegar un juicio de Dios en nuestra vida, como única salida para que rectifiquemos una actitud equivocada. Dice la enseñanza de la Iglesia, dice que en el sufrimiento llega la purificación. Por lo tanto, no podemos dejar de mirar que
como dice la palabra de Dios, cuando habla de juicio, hay que distinguir. El juicio final es una cosa, pero en la vida de una persona existen muchos momentos en los que pueden suceder cosas, como está sucediendo actualmente con la epidemia, y que está claramente hablando al corazón del hombre. Dios está hablando con toda claridad, dando a la humanidad otra oportunidad, dando a España una oportunidad de volver a lo que ya fue. España, una vez, no hace demasiado, fue católica, cristiana. Y hoy los hijos de aquellos padres y los padres, algunos de los padres, han dado la espalda completamente a Dios para abrazar doctrinas y enseñanzas del mismísimo Satanás. Y nos creíamos que las cosas no tenían consecuencias y que se podía seguir por ese camino, se podía seguir avanzando en el mal y otro y otro y otra ley injusta y otra. No es así, no es así. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Dios tiene paciencia, pero que hay momentos en la vida de la persona en la que es necesario actuar para evitar que el mal siga avanzando. Hoy ya no se habla apenas de la necesidad de la conversión, ni en la misma iglesia. Se hablan con otras palabras. En muchos casos queremos ser amables, queremos ser políticamente correctos en todo. No, no fastidiar a nadie en sus planteamientos, ¿no? No incomodar. Y con eso hemos conseguido el efecto contrario. Antes, pueblo cristiano tenía un sano temor de Dios, pero hoy, pueblo cristiano ya no tiene ese concepto. Y por eso hay muchas personas que viven una vida doble, porque piensan que el pecado no tiene consecuencias. Lo voy a dejar aquí. Voy a pedir, Señor, por tu iglesia, por tus sacerdotes, Señor, por todo el pueblo de Dios, por el Papa Francisco, y porque sepamos comprender y ver en lo que está sucediendo tu mano amorosa y providente que guía al mundo o que quiere guiar al mundo hacia la salvación y hacia la vida eterna para que no se condene para siempre. Amén.